auspician este programa. Muy buenas noches, estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, como hacemos todos los sábados en este horario. Hoy tenemos un programa sumamente interesante con una serie de temas realmente muy importantes. Vamos a hablar de educación con la ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer, actual diputada del Frente Cívico y Social de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar con las autoridades del comercio exterior. Vamos a hablar justamente de esta situación de pandemia, qué es lo que está sucediendo con el comercio exterior, no solamente provincial, sino también a nivel nacional. Nos va a acompañar el director del GIAPOS. Vamos a hablar de la obra social más importante de la provincia de Santa Fe. Más de 550.000 afiliados tiene como cobertura la obra social de la provincia de Santa Fe. Y en el final vamos a tener una nota con un investigador muy importante del CONICET vía Zoom, a los efectos de hablar de la pandemia, pero no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de la matemática, del crecimiento numérico de contagios que tenemos hoy. Y como hacemos siempre todos los sábados para iniciar el programa de la mejor manera en esta distensión de sábado por la noche y en familia, nos acompaña y agradecemos la visita de Sergio Vicen. Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Vamos a escuchar un bellísimo tema musical y comenzamos sí, a transitar este programa de educación, de ciencia y de cultura. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá lo que eres de mí. Consuelo. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y esta pandemia es cuando más ha dado resultado de parte de la gente, la colaboración de parte del movimiento, como también de la parte de gobierno y municipio y desarrollo social. A ellos que necesitan de nosotros. Por un lado es un gusto poder colaborar, uno piensa en la necesidad de la gente. Y por otro lado esperamos, confiamos que la provincia pueda implementar mecanismos para que la gente vaya recuperando su trabajo. Un millón de gracias por todo. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca. Empezamos a nuestro programa en el inicio. Habíamos dicho que estábamos con la ex ministra de Educación de la provincia, presidenta de la Comisión de Diputados de Educación, Claudia Balaguer. Claudia, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, vamos a dar una buena noticia ante tanta situación compleja que vivimos en todo el territorio provincial con esta pandemia. Se aprobó definitivamente esta situación de los asistentes escolares y reemplazantes días pasados en la Cámara, ¿no? Sí, la verdad, ayer precisamente estuvo el debate muy interesante porque confluyeron propuestas
de varios bloques legislativos. Nosotros, bueno, desde marzo que hablábamos de este problema, ¿no? Que hay docentes reemplazantes, asistentes escolares reemplazantes, que bueno, ante esta situación obviamente no tienen posibilidades laborales, no pueden ingresar al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia Nacional, porque están dentro de la planta del Ministerio de Educación y necesitaban realmente un alivio y un respaldo. Bueno, el Senado, afortunadamente, con algunas modificaciones, aprueba el proyecto que presentamos en diputados, y finalmente le damos sanción definitiva con esas modificaciones el jueves de esta semana. Así que bueno, la verdad que fue interesante el debate, fue un alivio para todas esas personas y un reconocimiento también, porque no nos olvidemos que son docentes y asistentes escolares, claro, que le ponen mucho el cuerpo también a situaciones graves que se solían dar en las escuelas y que hoy tienen vínculo con sus estudiantes. Conociendo su trayectoria y experiencia justamente en el campo educativo, ser ministro de Educación en una provincia no es un dato menor. Hemos conocido nosotros la educación desde la presencialidad toda nuestra vida y ahora se ha transformado ante esta pandemia y hemos trabajado en la educación en la virtualidad. ¿Cómo lo analiza esta situación a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe? La verdad que nosotros ya veníamos valorando, ¿no?, lo que significaba el trabajo en la virtualidad. Tenemos una escuela que es la única que siguió funcionando normalmente, que es el EMPA 1330, que es una escuela para jóvenes y adultos, distribuida en toda la provincia, con sede aquí en la ciudad de Rosario, y que como está desarrollada integralmente en la virtualidad, con contenidos virtuales, con docentes formados, capacitados para generar todo este tipo de prácticas, inclusive interdisciplinarias, ¿no?, que es una novedad muy grande de estos planes de estudio. Bueno, teníamos unos pasitos adelante. Creo que eso ayudó en este momento, pero creo que también hacen falta políticas públicas para poder expandir esta modalidad, porque hoy estamos un poco a tientas tratando de salvar la situación, pero todo el mundo habla de que el futuro es mixto, bimodal, como querramos llamarlo, pero por un tiempo largo será se va a trabajar así. Será un gran alto impacto, Claudia, ¿no? Sí, habrá un alto impacto en esto. Va a haber un alto impacto, ya está habiendo un alto impacto. A nosotros lo que más nos preocupa es el abandono escolar. Ya hay índices muy altos de abandono, incluso relevados a nivel nacional desde el Ministerio de Educación, pero cuando uno habla con los docentes, con los directivos, te dicen que es mayor todavía, ¿no?, de lo que... Y que ahora ya promediando el año y ya pensando en el fin de año, ya hay muchísimos estudiantes que abandonaron. Y esto es grave para revertirlo. Exacto. Claudia, ¿cómo analiza esta resolución de días pasados del Consejo Federal de Ministros de Educación, donde se va a tomar como una unidad pedagógica integral el año lectivo 2020 con el 21? Yo creo que era la única forma de hacerlo. La verdad que no se encontró otra forma de poder ver el tema de los ciclos, de las evaluaciones, de los pasajes de nivel. No se encontró otra forma. De todas maneras, creo que hay que transmitirle claramente a los estudiantes que esto no es un pasaje automático y que no va a haber evaluaciones ni seguimiento. Creo que el seguimiento del proceso que están haciendo los docentes es sumamente valioso y eso hay que ponerle algún valor concreto, ¿no? Como para que no quede como que acá no pasó nada, claro, y que no estuvimos educando y no estuvimos esforzándonos en el tema educativo, porque si no es como que dejamos la educación en el último plano y esto no tiene que ser así. Hay que darle el valor a lo que se hizo. ¿Y cómo ve usted el reintegro a las actividades escolares, que según no hay una fecha determinada, seguramente va a llevar su tiempo? La escuela como la hemos conocido como tal, las aulas como tal la hemos considerado. ¿Cómo analiza usted que será el futuro más inmediato del tema educativo desde la presencialidad, por ejemplo? Yo creo que hay que repensar muchas cosas. Hay que repensar en la motivación de los estudiantes. Hay que repensar en esto de las asignaturas todas separadas
y una formación enciclopedista que se sigue dando lamentablemente en el nivel secundario, en el nivel superior sobre todo, y que hay otras formas que han mostrado mejores resultados, otros países que muestran mejores resultados que el nuestro, y tenemos que aprender. Y tenemos que escuchar. Yo creo que ahí está la clave. No estamos escuchando lo que reclaman los estudiantes. Claro. Cuando escuchemos atentamente eso, las modificaciones se van a ir dando. Antes de preguntarle por la ley de educación, tema central, quiero preguntarle por el proyecto de ley que están trabajando, particularmente la comisión que usted preside ha trabajado mucho, en relación a la aplicación de las ESI, un tema que siempre ha sido origen de debate de distintas instituciones, organizaciones civiles de la comunidad. ¿Cómo está ese tema, Claudia? Bueno, en estos momentos tenemos 5 proyectos de ley de educación sexual integral en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado, lo cual es una novedad absoluta, porque todos los intentos anteriores se habían frenado específicamente en la Cámara de Senadores, ¿no? Así que creo que estamos en un mejor lugar, creo que dialogando, escuchando, hemos tenido reuniones en la Comisión de Educación donde participaron más de 250 personas, de manera virtual obviamente, en 3 reuniones sucesivas, y allí obviamente escuchamos todas las posiciones y todas las miradas, pero hay consensos importantes y esto creo que hay que aclararlo. Todos piensan que la ESI es importante en las escuelas, todos. La amplísima mayoría considera que la ESI es importante en las escuelas, en todas, en las laicas, en las de orientación religiosa católica, otros cultos, otras religiones, eso me parece que es fundamental. Luego viene el detalle, ¿no? de qué forma, pero creo que eso también está bastante saldado porque hay contenidos para todos los niveles educativos desarrollados a nivel nacional, desde nivel inicial, los más chiquititos, hasta superior. Y en Santa Fe incluimos la ESI como taller, como asignatura en la formación docente, y ahí creo que tenemos un avance muy importante en la provincia. Hay otro tema que lo hemos charlado con usted en otra oportunidad y es central, como decía recién, que es la ley de educación, ¿no? En relación a esto, que es una preocupación constante por parte también de usted, de la Comisión de Educación, que vienen trabajando en este tema, hoy, ¿cómo se encuentra justamente esta situación para que Santa Fe definitivamente en algún momento tenga una ley de educación, una ley que marca, que regula justamente los procesos educativos en Santa Fe? Creo que también estamos en un pasito adelante, ¿no? Porque ya tenemos un consenso de la Cámara de Diputados con la composición anterior, que sacó por unanimidad una ley de educación. Hoy estamos retrabajando ese consenso porque había perdido estado parlamentario, pero con ese mismo consenso vamos a volver al Senado a trabajarlo. Yo estoy en contacto permanente con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, que es el senador de este departamento. Del departamento de Rosario, sí, exacto. Marcelo Lewandowski, así que con él estamos dialogando, yo diría semanalmente, para ver cómo avanzamos. Queremos avanzar este año en la ley de educación, creemos que es una prioridad absoluta y que por otro lado es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia que no tiene una ley de educación actualizada. Profesora, recién hablábamos del reintegro a las actividades escolares, usted conoce todo el territorio provincial, hablamos mucho de lo pedagógico, pero también hay un tema central que son las infraestructuras de las escuelas, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema de la seguridad particularmente que va a haber que transmitirle el día de mañana a los padres para que manden sus hijos a las escuelas, ¿no? De una forma distinta, diferente, pero bueno, algún día llegará que tendrán que ir a las escuelas. Yo creo que ese va a ser la principal dificultad. Yo creo que hay 2 dificultades centrales hoy, ¿no? Una es la paritaria docente, que no ha sido cerrada y que los docentes no se sienten reconocidos en todo el esfuerzo que están haciendo todo este tiempo. Sin eso va a ser muy difícil volver a clases con presencialidad y modalidad virtual. Y por otro lado, la infraestructura escolar. La infraestructura escolar ha sido desatendida desde diciembre del año pasado hasta ahora. No ha habido un movimiento de mejoras de infraestructura, de ampliaciones, como veníamos haciendo en el gobierno anterior, ¿no? La verdad que una inversión histórica en infraestructura escolar, como en muchas otras
infraestructuras y en obras en la provincia de Santa Fe. Bueno, eso obviamente va a requerir una inversión muy fuerte, rapidez en los trámites, encontrar los lugares más adecuados para trabajar, con las empresas adecuadas para trabajar en esos lugares, porque tampoco el traslado va a ser posible, o recorrer toda la provincia haciendo obras. O sea, hay que buscar mucho esa logística de mejora de infraestructura escolar para que todos se sientan seguros que tienen agua potable, que tienen sanitarios en condiciones, que no se filtra agua de los techos de las aulas. Bueno, son las problemáticas cotidianas de las escuelas que hay que atender. Y en el final, le quería preguntar, porque ustedes trabajaron mucho en el tema de la capacitación docente, ¿no? Una capacitación en servicio, sistemática, permanente. Y como presidente de la comisión le pregunto, ¿cómo analiza, más allá de la pandemia, el cuadro de situación a nivel de capacitación docente? Creo que se hizo un intento ahora, estas últimas semanas al menos se comenzó a hacer algo precisamente para trabajar estas resoluciones del Consejo Federal de Educación. Creo que es un paso adelante que hay que valorar positivamente, pero realmente está faltando una dinámica mucho más consistente, mucho más de innovación en la educación, mucho más de trabajar con referentes tecnológicos que puedan llevar esta nueva mirada de lo que va a ser la bimodalidad. Ya tendríamos que estar formando en la bimodalidad para poder asistir a los docentes, porque esto no será quizá en los próximos meses, pero en un futuro va a venir, y las formaciones no son de un día para otro, ni duran 15 días nada más, sino que requieren de algo muy sólido, muy contundente, y se puede hacer virtualmente, esto es lo importante. Claro. No dejarlo librado a que el docente, por motus propio, por iniciativa propia, sino que tiene que ser una política de Estado contundente. Bueno, creemos que eso ya tendría que estar pensándose. Profesora, ha sido muy amable para estar con nosotros en nuestro programa, ¿eh? Gracias. Muy interesante. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. En Rosario nos seguimos cuidando. Porque la pandemia no terminó. Porque estamos atravesando un momento muy complejo. Porque tenés que cuidarte para cuidar a todos. Porque hay medidas dispuestas por las autoridades sanitarias que debemos tener en cuenta. Porque es clave que te laves las manos. Porque debemos usar barbijo cuando salimos de casa. Porque es fundamental mantener el distanciamiento social. Porque debemos posponer las reuniones afectivas por 14 días. Porque es necesario comprometernos con la salud de todos y todas. Porque vos, yo, nosotros y ellos somos imprescindibles. Porque cuidarnos depende de todas y todos. Si hacemos todas las cosas bien, pronto volveremos a abrazarnos. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Estamos más conectados que nunca. Recordá que podés comunicarte al 0800-888-6248 o a nuestro WhatsApp al 342-486-011. También nos podés contactar por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter. O envíanos un mail a info@upsnsfe.org.ar. Mi corazón con el Kini
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y estamos en contacto telefónicamente con el investigador del CONICET, el doctor Ernesto Cosman. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Educación, Ciencia y Cultura por Televisión Regional lo saluda. ¿Cómo anda usted? Todo bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, hay un tema interesante, un trabajo que usted elaboró en relación a esta situación de la pandemia, no vista desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de una descripción analítica muy profunda, numérica, en el crecimiento del COVID-19, doctor. Sí, o sea, nosotros trabajamos con modelos matemáticos, somos parte, digamos, de un proyecto nacional, en realidad, con gente de la UBA y de CONICET, y de acá de Rosario también, para hacer proyecciones que puedan ayudar a la toma de decisiones, o sea, tratar de adelantarnos a cómo va a dar la curva según distintos escenarios que se puedan plantear, usando esto que te cuento, que son modelos matemáticos. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la dinámica que se va observando en relación a este crecimiento del virus, doctor? Bueno, acá en particular en la zona del departamento de Rosario, lo que nosotros estamos viendo es que desde hace más de 6 semanas ya se está dando un crecimiento exponencial constante, o sea que todo el tiempo es como si 2 personas contagiaran a 3, más o menos, o sea que eso es, y eso implica que cada más o menos 12 días se va duplicando el número de nuevos casos. Eso es consistente con una situación de un distanciamiento social intermedio, o sea, si no hubiera ningún tipo de medidas, ni barbijos, ni prohibición de eventos multitudinarios, escuelas y todo eso, ese número sería 3 en lugar de 1,5. Claro. Es decir, una persona contagiaría a 3. Ahora 2 contagian a 3, pero eso es insuficiente porque eso implica este crecimiento que estamos viendo, que implica que si hoy estamos en torno a los 200 casos, dentro de 2 semanas, menos de 2 semanas, vamos a estar en torno a los 400 y después, en menos de un mes, estaríamos en torno a los 800 casos diarios. Doctor, y por ejemplo, ¿cuál sería el módulo que se utiliza justamente para esta medición que usted está expresando tan claramente? Bueno, lo que nosotros hacemos es un modelo que trata que tiene en cuenta cómo son los tiempos del virus, o sea que una persona en promedio demora unos 3 días desde que se contagia en empezar a contagiar, 3-4 días, que contagia durante una semana, algo así más o menos, y que después de ese tiempo ya deja de contagiar. Y en ese lapso, en esos días que transcurren en promedio, una persona contagia, bueno, en principio nosotros no sabemos a cuántos, entonces la clave está en tratar de que la computadora, un programa, o sea, un método de optimización encuentre cuál es ese número, que es como la clave que hace, que nos da cómo es la velocidad a la que crece. Lo que nosotros buscamos es cuál es el valor que explica mejor la curva, que se aproxima más a la curva de datos reales del último tiempo, del último mes y medio. Y entonces con eso es como que determinamos el comportamiento que mejor estaría explicando lo que pasó hasta el día de hoy. Y de ahí en adelante proyectamos suponiendo, bueno, ¿qué pasa si ahora mejora un 10%, empeora un 10%? O un escenario de decir, bueno, ¿qué pasa si cambiamos de fase? Si vamos a una situación como la de Buenos Aires, si vamos a la ciudad de Buenos Aires, que es un poco menor que acá ese valor de R, o si vamos a una cuarentena estricta. Entonces tratamos de analizar todos los escenarios posibles para ayudar a ver qué puede pasar en cada uno de los casos. En el final, doctor, con estas proyecciones que usted tan claramente está expresando a nuestro programa y en relación a que la gente está un poco saturada de tanto tiempo de cuarentena, ya no se respeta tanto la misma, uno camina a la calle y ve permanentemente mucha gente, estamos en complicaciones serias, ¿no?
Sí, o sea, estamos en complicaciones. Hay un tema que nosotros no estamos en cuarentena realmente acá en Rosario. Hace varios meses que no hay casi restricciones. O sea, hay un distanciamiento obligatorio, pero, o sea, nada, no más que eso. Igual sí, por supuesto, es una situación compleja. Nosotros, o sea, porque de seguir así vamos a tener muchos problemas en el sistema de salud y va a haber muchas personas, o sea, lamentablemente muchos fallecidos. Y, o sea, es una situación humanitaria muy complicada. Nosotros tenemos algunas propuestas independientes de la decisión que pueda tomarse a nivel de gobierno de si se restringen actividades o no, que son algunas cosas muy simples que pueden de alguna forma paliar la situación actual y el lugar hacia el cual estamos yendo. ¿Y cuáles, doctor, no puedo soslayar de no preguntarle esto, ¿y cuáles serían algunas de las propuestas directrices más importantes justamente para llevar adelante? Bueno, hoy uno de los problemas que tenemos es que está muy saturado el sistema del 0800. Hoy por hoy no hay, casi no tiene capacidad de respuesta, es muy difícil comunicarse y son muy largos los tiempos hasta que se confirma un caso positivo. Entonces, ante la aparición de síntomas, hoy por hoy lo que la gente debería hacer, según nuestra opinión, estamos trabajando en conjunto con esto con el Instituto de Salud Colectiva de la Facultad de Medicina, o sea, estamos trabajando también desde el otro en forma colaborativa. Entonces, lo que proponemos es que las personas inmediatamente se aíslen ante la aparición de síntomas compatibles con COVID y que le avisen a sus contactos de los últimos 2 días para que hagan lo mismo. Eso es una medida muy simple, o sea, es nada más comunicarle a la gente adecuadamente lo que deberían hacer, y esa es la primera, digamos, medida que para nosotros es fundamental, porque de esa manera se cortan las cadenas de contagio. Otra medida importante, que tiene que ver con eso y muy cercano a eso, es que y tiene que ver con los trabajadores particularmente, es que las personas, ¿sí?, estas que tienen que aislarse, o sea, un contacto estrecho de un caso sospechoso, estamos hablando, ¿no? Una persona hace síntomas, es sospechosa de tener COVID, entonces un contacto estrecho de esa persona, estas personas que estuvieron las últimas 48 horas y posible que tienen que aislarse, deberían estar eximidas de ir a trabajar esos días para no provocar una cadena de contagio en el lugar de trabajo, con todo el daño que eso implica, digamos, a la cadena de producción y a la salud y a la posibilidad de seguir con los contagios y todo lo que esto trae. Y la última medida, que es también que tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy el 70-80% de los hisopados dan positivo, eso lo que nosotros estamos proponiendo es que una cosa que ya está establecida a nivel nacional que se puede hacer, y es que cuando una persona tiene síntomas de COVID y estuvo en contacto con alguien que ya está confirmado que tiene COVID, se lo tiene que considerar positivo sin necesidad de hacerle hisopado. Entonces se ahorra un test de esa manera que se puede usar en una persona que puede ser un caso no tan sospechoso. O sea, un caso tan sospechoso ya debería evitarse el análisis para ganar tiempo y a usar mejor los recursos que hay. Entonces debería evitarse ese análisis y considerarlo, cargarlo directamente en el sistema como una persona positiva. Esas son como 3 propuestas simples que no tienen, que no implican costo alguno, más aún lo ahorran, digamos, y no tendrían ninguna controversia social, ni ningún problema político en implementarse a nuestro juicio. Doctor, ha sido muy amable. Bueno, seguramente cuando pase esta pandemia lo tendremos en el piso para ir esbozando otras temáticas que ustedes están investigando en el CONICET. Ha sido muy amable de su parte, ¿eh? No, por favor, muchas gracias por llamar. Nosotros seguimos en el programa y nos acompañan justamente Guillermo Beccani. Gracias por estar, Guillermo. Expresidente de la Cámara de Comercio Exterior, actual tesorero de la misma, consultor de Comercio Exterior y el actual presidente de la Cámara de Comercio, también el doctor Ricardo Lorenzo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Bueno, en primer lugar, como presidente de la Cámara, una pequeña reseña de historia. ¿En qué consiste particularmente la Cámara de Comercio Exterior que tenemos, Ricardo? Bien. Bueno, la Cámara nuestra, Cámara de Comercio Exterior, se fundó en el año 58. Hubo algunos pioneros muy visionarios también, yo diría, que
vieron la necesidad que imperaba en ese momento de crear una institución que estuviera al servicio del comercio exterior y de todos los operadores que trabajaban en lo que tenía que ver con las importaciones y las exportaciones. Es decir, que ahora justamente el 30 de julio, casualmente fue el día en que tuvimos la asamblea y las elecciones donde yo me hice cargo de la Cámara, de la dirección de la Cámara, cumplió 62 años. Es toda una trayectoria que es... voy a lo que me preguntaste. Fundamentalmente es la actividad de comercio exterior es muy transversal a todas las actividades. Y la Cámara nuestra lo que hace, y ya como objeto de su fundación, es estar al servicio de todas las empresas que trabajan en comercio exterior. Claro. Y simultáneamente promover, difundir, interactuar con todos los organismos que trabajan en el tema de comercio exterior, brindando asesoramiento, brindando capacitaciones, brindando el know-how que tiene el equipo que actualmente tiene la Cámara, que está además constituida por asociados que al operar en comercio exterior tienen mucha experiencia porque hay empresas muy importantes, y de los asociados, que tenemos aproximadamente 140 socios, hay muchos bancos, hay despachantes de aduana y empresas que actúan en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Guillermo, como consultor, ¿no?, de comercio exterior, justamente Ricardo recién hablaba de esta situación, y yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se encuentra hoy justamente el comercio exterior nacional y fundamentalmente provincial, ¿no? Bueno, lamentablemente el comercio exterior no es ajeno a la pendularidad que han tenido las políticas públicas en el país. Ricardo hacía referencia a la creación de nuestra Cámara en el año 1958 y a mí me gusta situar precisamente en esa fecha las restricciones externas que ha tenido la República Argentina. Y lamentablemente decimos que no hubo una política constante, una política de Estado en materia de comercio exterior, y hemos ido virando de medidas proteccionistas prebendarias a aperturas irracionales que hicieron tabla rasa con nuestra industria nacional. Y en comercio exterior lo que se necesita es equilibrio, lo que se necesita es un trabajo armónico entre los distintos niveles del Estado, las organizaciones vinculadas al comercio exterior como la nuestra, propendiendo a instalar la marca país en el contexto internacional. Y me preguntabas por el tema Santa Fe. Bueno, Santa Fe es la segunda provincia exportadora de la República Argentina. Tiene una performance que está muy asociado al perfil productivo o la canasta de productos que exporta la República Argentina, es decir, básicamente productos de origen agropecuario y manufacturas de origen agropecuario, lo que de alguna manera denota alguna debilidad de nuestra performance exportadora, porque estamos prácticamente en un 75-80%, en el caso de la provincia de Santa Fe, exportando productos con un muy bajo valor agregado o con un escaso participación en la transformación y por ende con baja incorporación no solamente de empleo, de trabajo, sino de innovación, de tecnología. Y bueno, eso de alguna manera genera una debilidad para nuestro país. Ricardo, sí, seguramente la Cámara cuando proyecta todos los años un lineamiento de trabajo, ustedes lo han planificado seguramente, pero nunca se había pensado lo que estamos viviendo hoy por hoy. En relación a este tema, ¿cómo se analiza, cómo se ve la proyección a futuro de la Cámara de Comercio Exterior? Mira, la Cámara tomó nota enseguida de la situación y en la parte operativa tratamos de que no se resienta la actividad interna. Obviamente el staff trabajó en forma remota, se hicieron comunicaciones a todos los que operan en comercio exterior y seguimos acompañando. Desde el punto de vista operativo, nuestra Cámara no tuvo resentimiento en los servicios que presta. Obviamente la actividad se vio restringida, hay una disminución en la actividad y en
las operaciones que pasan por la Cámara, producto de que hay empresas industriales que se han visto, por el efecto de la pandemia, han disminuido, han tenido que parar, tuvieron de a poco, empezaron a retomar con el tema de protocolos. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Yo por naturaleza soy optimista, creo que esto va a pasar. La Argentina tiene una historia de ser un país muy, muy resiliente, entonces evidentemente antes o después va a salir. Nosotros, ¿a qué apuntamos? O estamos convencidos, porque es el métier nuestro, de que el comercio exterior es fundamental en el futuro del país y es fundamental en el desarrollo del país. Claro. Entonces, nuestra perspectiva es ver un horizonte que es difícil determinar cuán lejos está, pero sin dudas que el comercio exterior va a cumplir una función fundamental para el desarrollo del país, para el crecimiento, para lo que se propone o para los lineamientos que ha fijado ahora el gobierno en cuanto al equilibrio fiscal, a un superávit en la balanza comercial, un dólar competitivo. Esos son un poco el resumen. Y nosotros siempre acompañamos. Como política que hicimos, es una gestión que viene de hace mucho tiempo, que la continuó muy bien hasta ahora que terminó la presidencia Guillermo. Nosotros trabajamos o interactuamos con todo lo que tiene que ver con comercio exterior, tanto a nivel nacional, provincial, incluso hasta con la Secretaría de Producción de la Municipalidad, en forma ayornada, siempre tratando de acompañar, y hemos incorporado como política ahora a partir de estas gestiones una propuesta que yo hice, que lo trabajamos también en la nueva comisión, tratar de ver cómo podemos esa fortaleza que tiene la Cámara, con la experiencia, con los asociados que hay de empresas de mucho prestigio, ver cómo podemos ayudar, pero no solamente para recibir las noticias y ver cómo actuamos, a ver si podemos incidir y que nos escuchen en la determinación de políticas de comercio exterior. En relación a esto que expresaba Ricardo, días pasados en Puerto General San Martín, muy reciente, se firmó un pacto federal de la hidrovía. Y Guillermo, te quería preguntar qué incidencia podría llegar a tener la hidrovía en el comercio exterior. Bueno, es determinante. Si nosotros logramos de que el transporte vía fluvial se potencie, va a servir y va a coadyuvar a la competitividad de nuestra producción y básicamente de nuestra producción regional. Va a permitir bajar costos y esto es fundamental en el comercio exterior. En la pregunta anterior hacíamos referencia a las restricciones externas que tiene el comercio exterior argentino. Ahora el gobierno termina de renegociar la deuda con los bonistas. Esto implica que durante algún tiempo la Argentina va a estar alejada de los mercados internacionales de crédito. Así que el comercio exterior adquiere una relevancia fundamental. Pensemos que en el año 2011, que fue el último gran año del comercio exterior argentino, exportamos por 83.000 millones de dólares y en el 2019 alcanzamos 65.000 millones de dólares y la proyección para este año es que nos vamos a llegar a 60.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? No solamente que hemos retraído, sino que fundamentalmente se ha deteriorado la participación de las empresas industriales en el comercio exterior. Esto que decíamos recién, ausencia de mano de obra, de trabajo argentino en las exportaciones. En el 2006-2007 teníamos unas 16.000 pymes exportando de manera habitual. Hoy no llega a 9.000 la cantidad de empresas. Y en el caso de Santa Fe, que es un tema que yo sé que a vos te ocupa, te preocupa y a nosotros también, porque bueno, es nuestro ámbito jurisdiccional, esta concentración en pocas empresas de una gran cantidad de exportaciones es realmente notable. Me acuerdo de haber leído un informe de la CEPAL en el año 2007, que no ha variado mucho. En el caso de Santa Fe, 70 empresas explicaban el 97% de las exportaciones. Claro. Y si uno se pone a repasar quiénes están en ese ranking, van a encontrar que están las agroexportadoras, que son muy importantes en nuestra región, General Motors, y obviamente después hay una cantidad muy atomizada de muchas empresas que participan muy poco
en el contexto de las exportaciones. Y por ejemplo, en el futuro mediano plazo, ¿no? ¿Cómo se analiza desde la Cámara justamente esta situación que estamos viviendo de pandemia con respecto al tema de, seguramente, del superávit productivo va a ser realmente complicado, ¿no? Sí, seguramente que vamos a tener una gran dificultad para poder tener una expansión inmediata en las exportaciones, pero bueno, es un camino que hay que empezar de una vez por todas a desandarlo. Hay que armar un proyecto a largo plazo donde estén involucradas las distintas jurisdicciones del Estado, las instituciones privadas, las empresas que participan del comercio exterior y de alguna manera allanar el camino, pensar en incorporar innovación, ciencia y tecnología a nuestra producción para poder exportar con mayor valor agregado y obviamente ahí ya va a cambiar muchísimo la ecuación porque casualmente leía de que en el año 2019 la tonelada promedio de exportación argentina estaba en el orden de los $2.400, cuando los países altamente tecnologizados esas cifras las superan por 10 o por 15. Entonces, bueno, ese es un indicador de realmente del tanto trabajo que tenemos por delante y obviamente nosotros como institución vinculada al comercio exterior creo que tenemos algo para decir. Les quiero agradecer la visita en el programa y le dejo en el final la palabra al presidente, un mensaje seguramente de esperanza a todas las pymes, pequeñas pymes que están involucradas, no solamente en el comercio exterior, sino distribuidas en la provincia, esperando por supuesto que pase todo esto lo más rápido posible, ¿no? Sí, yo pongo, digamos, el optimismo que tengo normalmente y lo pongo y trato de inyectarlo. La situación hoy es complicada, el tema pandemia, bueno, nos cambió la vida a todos. Para futuro supongo que va a ser muy difícil volver a ser lo que éramos, pero por esa digamos, impronta que tiene el argentino, principalmente los empresarios, los que tienen actividades. Yo he estado en empresas que han soportado las peores crisis, 2001, Rodrigazo, esto y lo otro, y a lo mejor estaban fundidos, pero estaban pensando al otro día cómo empezaban de nuevo, y lo hacían. Entonces yo creo que ese es el gran factor que tiene, la gran potencia que tiene el empresariado argentino. Nosotros ya convencidos de que el comercio exterior con esta inversión de la matriz, como contaba Guillermo, de exportar más mano de obra, más valor agregado, hay mucho para trabajar. Nosotros nos preparamos para cuando esto despegue. Mientras tanto, el país entiendo de que tiene que estar muy atento, el empresario tiene que estar atento, están y siguen, porque nosotros tenemos relaciones con una serie de instituciones que agrupan a empresas y viviendo las dificultades, pero siempre mirando el horizonte, sabiendo ninguno baja los brazos. Evidentemente habrá alguien que se queda en el camino, pero esto no lo eligió nadie. Así que mi mensaje es de optimismo, no el plazo no sé cuál, pero hemos salido pero de seguramente vamos a salir. Quiero agradecerle la presencia de ustedes dos en nuestro programa para hablar de un tema tan importante como es el comercio exterior. Y le quiero transmitir a los televidentes que hoy hemos abordado la educación, que es educar, trabajo, formar, capacitar, ciencia y tecnología. Dos personas que conocen mucho de comercio exterior, representando a una institución importante de la ciudad, como ha sido el comercio exterior. Quiere decir que realmente para nosotros es un placer. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y estamos ya en contacto con Santa Fe, con el director de la obra social de la provincia, el Guiapos, y vamos a charlar sobre el tema de salud, medicamentos. Hay una serie de cuestiones sumamente importantes. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual.
La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos en contacto con Oscar Broggi, que es el director provincial del Guiapos. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va a usted? Gracias por participar en el programa. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, es un gusto para mí también estar contactados con ustedes. Bueno, en primer lugar, ante esta situación COVID-19 que nos afecta ya hace tiempo, seguramente la obra social viene desarrollando todo un trabajo sumamente importante a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, Oscar. Sí, a ver, para dar un panorama y comentarles algo, nosotros cuando iniciamos la gestión en diciembre habíamos tomado una idea de cuál era la situación de la obra social y a partir de ahí, bueno, como cualquier gestión nueva, habíamos iniciado un proceso de establecer algunos ejes de trabajo y todo. Nos duró hasta marzo, esa fue la realidad. A partir de ahí tuvimos que replantear todas nuestras ideas y enfocarnos básicamente a la cuestión de emergencia y atender a los afiliados en esto del COVID. Claro. Recordemos que allí a mitad de marzo ya nos cambió incluso la circulación impedida de ir a un consultorio, ya cambió mucho, hasta el 25 de mayo. Ahí tuvimos una franja que le identificamos muy claramente de cómo fuimos trabajando y a partir de ahí implementando otras cosas. Pero básicamente lo que fuimos haciendo fue integrarnos con el Ministerio de Salud de la provincia y ahora en estos días hemos dado un paso, digamos, avanzando en esta integración con el Ministerio de Salud de la Nación, para poder estar cerca y acompañar todo este proceso de asistencia en general y para nosotros en particular a los afiliados de la obra social en este tránsito de la pandemia. Seguramente se van recuperando distintas prestaciones a medida que va pasando el tiempo, Oscar. Sí, inicialmente, como te comentaba recién, en marzo se paró totalmente, ahí había que tomar una decisión fuerte, incluso más allá de la cuestión de la salud con el afiliado, sino con el sistema mismo. Como empresas, todo el sistema de salud, la parte privada, no tuvo más ingresos básicamente con las prestaciones y un financiador importante de la obra es la obra social en la provincia de Santa Fe, conjuntamente con PAMI, que son grandes financiadores del sistema. Entonces tuvimos que replantear la continuidad de las carteras o los financiamientos para que no quiebre el sistema de salud privado. Ese fue el primer rol que tuvimos que tomar, fue una decisión consensuada con el gobernador de mantener esto y aportar al sistema de salud integral de la provincia. Y en el final, Oscar, la situación financiera, económica de la obra social, cuando ustedes se hicieron cargo en diciembre al frente de la obra del Guiapos, ¿cómo está? A ver, en el inicio nosotros tomamos con una deuda existente, un déficit que teníamos, ese déficit, por eso digo, cuando lo tomamos al instituto, la primera idea que tuvimos fue equilibrar las finanzas. Hasta marzo tuvimos un escenario en donde hicimos algunas restricciones internas, es decir, con los gastos propios de funcionamiento, y nunca afectar las cuestiones prestacionales hacia los afiliados. Esa fue la consigna. Y a partir de ahí fuimos trabajando
en este esquema que decía de un rol importante en el financiamiento del sistema de salud, y tuvimos que equilibrar algunas cuestiones. El sistema de salud demandó menos atenciones durante el periodo de abril y marzo, y esas prestaciones que quizás no se exigieron en un lado, las tuvimos que ir a cubrir en algunas cosas que sí realmente tuvieron demanda y siguieron atendiéndose. Es decir, por ejemplo, la cuestión de medicamentos y demás, se siguió proveyendo, no hubo cortes en las prestaciones, es una cosa que también agradecemos el esfuerzo del sector de salud, claro, porque todo el mundo tuvo que colaborar en esto realmente. Exacto. Tuvimos mayores costos. Desde la obra social se implementó, por ejemplo, módulos especiales para atender en este momento de COVID en la parte privada, y es para toda la provincia distintos esquemas, así que tuvimos la colaboración, por supuesto, del sector privado que nos acompañó en esto, hay que agradecerlo en ese sentido también. Oscar, ha sido muy amable por estar con nosotros. Ya vamos a acordar alguna entrevista mucho más distendida en el piso para poder hablar de la significación de la obra social. Que sí que ha sido muy amable por participar con nosotros, ¿eh? No, mucho gusto a ustedes, encantado. Un gusto. Nosotros llegamos al final. ¿Y cómo nos vamos en el final? Con buena música, con Sergio Vicen, que ha participado en Educación, Ciencia y Cultura. Nosotros volvemos el próximo sábado en el mismo horario. Chau, hasta el sábado. Música, Sergio Vicen. Eres mi dulce aventurera, mi pícara insolente, romántica embustera. Seré el mar y la montaña, prometiendo la lluvia que no vendrá mañana. Eres un pájaro que vuela, perdido en la tiniebla, y no sabe regresar. Eres mil cosas diferentes, por eso entre la gente solo a ti te quiero amar. Eres mi dulce aventurera, mi pícara insolente, romántica embustera. Eres el sol y la montaña, prometiendo la lluvia que no vendrá mañana. Eres un pájaro que vuela, perdido en la tiniebla, y no sabe regresar. Eres tantas cosas diferentes, por eso es que te amo, porque sos única, porque sos distinta, porque sos mi dulce aventurera. Somos un par de aventureros, quizás algo insolentes, quizás algo embusteros. Somos el mar y la montaña, prometiendo la lluvia que no vendrá mañana. Somos dos pájaros que vuelan, perdidos en la niebla, y no saben regresar.